Hola, espero que te encuentres genial. Y hoy vamos a ver el presente indicativo de aquellos verbos que acaban en ER. Y acuérdate que además de este vídeo tienes otros vídeos explicativos donde puedes encontrar aquella información que te va a facilitar lo que es la comprensión del idioma y te va a ayudar a crear las bases. Y también tienes mis clases para ayudarte a conseguir el certificado B1, B2 de francés DELF, también B1, B2 en inglés si quieres, o simplemente mejorar a través del curso de comprensión y comunicación, mejorar ese idioma. Vamos a comenzar entonces por estos verbos en ER. Aquí tienes dos sitios donde tú, cuando necesites ver lo que son las distintas conjugaciones de los verbos, hoy en día en internet tienes muchísimas herramientas, y dos que me gustan y yo uso es el Nubelobs, ¿okay? Que en este caso lo que me gusta es porque tiene muy claramente definido, tienen otro color, lo que son las terminaciones, con lo cual puedes ver exactamente cuál es el radical, o sea, el radical, es decir, la raíz del verbo y la terminación. Y también tienes el reverso, que aunque está todo en el mismo color, es decir, vas a ver que el verbo está la conjugación puesta en azul, con lo cual no destaca como el otro. Lo que sí me gusta de él es que aparentemente tú ves el verbo, está conjugado y te tienes que poner en la parte derecha, y si clicas ahí, o sea, si te colocas encima, ya vas a ver como un altavocito, vas a ver varias posibilidades, y una de ellas es como un altavocito, donde, poniendo encima, vas a escuchar lo que creo que tienes que clicar, si no recuerdo mal, pero te pones encima, clicas, o simplemente poniendo encima, no recuerdo ahora, pero colocándote ahí vas a escuchar cómo se pronuncia el verbo, lo cual es muy importante porque muchas veces tenemos un verbo y no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Entonces, puedes utilizar los dos. Yo creo que es importante, a veces tenemos algún diccionario que nos funciona. Primero, lo que siempre te digo, utiliza aquello que te funciona, y sobre todo siempre es bueno también combinar. A lo mejor en un diccionario te gusta ese en concreto porque tiene buenos ejemplos, pero a lo mejor hay otro que tiene pues unas definiciones que son más adecuadas, o en ciertas palabras te gusta más una definición en un lado que otro. Es decir, combínalo según tú veas que lo necesitas, ¿vale? Y que te puede ayudar. Entonces, en este caso te recomiendo estos dos por esas razones que te he dado. Bien, el presente indicativo es muy fácil, es el de los verbos que acaban en ER, sobre todo, porque luego hay verbos que ya tienen dos raíces, depende. Vamos a ver los siguientes verbos en otros vídeos, ¿vale? Los que acaban ya no en ER, pero estos que acaban en ER, digamos que son los más básicos y los más fáciles. En cualquier caso, siempre te digo lo mismo, que parece que la gramática va por separado. La gramática realmente está integrada en cómo hablamos, y se nos parece, cuando a veces creemos que es muy difícil, cuando realmente tampoco es tan complicada. Te vas a dar cuenta que una vez que tú estudies lo que son las reglas y tengas un modelo, muchos modelos se van a repetir, tanto en este, que es mucho más simple, mucho más básico, como en los otros, ¿vale? Entonces, los verbos que acaban en ER, simplemente lo que tienes que hacer es coges, quitas la ER y te vas a quedar con la raíz del verbo. Y a esa raíz tú le vas a añadir, no se pronuncia así, es decir, obviamente vamos a ver ahora cómo se pronuncia, pero yo para aprenderlo me lo he aprendido es, ons, ent. Evidentemente sé que estas son las terminaciones que tengo que poner, sé que no lo voy a pronunciar así. Si yo sigo la regla, sabemos, simplemente fíjate en las reglas, vemos que una E al final de palabra o una E con S final de palabra que no lleve acento no se pronuncia. ¿Dónde voy a parar entonces? Aquí, en la M. ¿Qué pasa? Que a veces a nosotros, que somos españoles y que no utilizamos, es decir, nos enseña la M con la A, ma, es decir, no tenemos ese sonido en la palabra, de dejar simplemente, en vez de pronunciar una letra, dejar el sonido, y ellos sí lo hacen. Y ojo, acuérdate que siempre cuando pronuncies en francés, mucha gente tiene la idea que no es correcta, que no es así realmente, porque si no sería imposible de pronunciar aquí abajo, de hacer ese jajajaja, porque se creen que los franceses hacen estas gárgaras. Quítate esto de la cabeza, es incluso mejor, yo siempre digo, es mejor que pronuncies tal cual como estás hablando en español, ¿vale? Aunque no le des tanto acento, a que lo bajes aquí. Es imposible hablar rápido si tú estás aquí todo el tiempo en la garganta, es agotador y no te van a entender. Entonces simplemente la posición es la misma que cuando hablas en español, pero dándole el acento francés, que va un poquito aquí, hacia adelante, ¿vale? Entonces, ¿cómo pronunciamos esto? Bien, acuérdate que esto es el je.
¿Qué pasa? Pues la regla que repetimos muchas veces, vocal, vocal, ¿qué hago? Pongo apostrofito, como dice aquí, je, ¿vale? Delante de la vocal, o de una H muda que vaya seguida de vocal, pues se pone el apostrofito simplemente para que sea más fácil pronunciar. Por ejemplo, aquí no decimos je habite, podrías decirlo, porque puedes decirlo claramente, je habite, pero cuesta un poquito más y no es tan fluido, ¿vale? Con lo cual voy a decir j'habite. ¿Qué hacemos? Lo que hemos dicho antes, la E, final de palabra o seguida de S, ES, no se pronuncia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde me paro? En la T. Lo que sí tengo que pronunciar claramente, no tengas miedo, a veces la gente no sabe muy bien cómo pronunciar, no, es habite, habite. Yo hago, ¿qué pasa? Que no pronuncio una T, pronuncio el sonido T, habite. Esto es un sonido, T, solo es un sonido. Lo mismo que en este caso, yo voy a decir j'aime. ¿Qué es lo que oyes al final? Sonido M. No oyes la letra M, sino M. M es el sonido. Vale. Fíjate que en este caso podrías decir, bueno, pues aquí también está U, que es una vocal, o aquí L es una vocal, vale, pues aquí pongo apostrofito. No, acuérdate que solamente se pone con el G, ¿ok? Aunque tú luego puedas ver en canciones, por ejemplo, las canciones están muy bien, ayudan muchísimo, pero ojo, porque muchas veces cuando la gente habla, pues no sigue las reglas gramaticales, dice cosas que no son realmente como nos enseñan que se debe hacer, ¿vale? A lo mejor tú puedes ver tem aquí con un acentito, ¿vale? Simplemente para pronunciarlo más rápido y demás, pero realmente tú solamente pondrías este apostrofito aquí, o sea, no un acentito, sino un apostrofito, perdón, simplemente aquí lo pondrías con el G, no lo pondrías con el resto, ¿vale? Entonces sería j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime. Es decir, estos tres se pronuncian exactamente igual. Acuérdate que en la tercera persona singular yo voy a tener un il masculino o un il impersonal. Cuando digo il pleut, no quiere decir que llueva él, no me refiero a él, me refiero de forma impersonal, llueve. Vale, él si es femenino singular, porque estamos hablando de tercera persona singular, y homme, acuérdate que es equivale exactamente la traducción a como si dijéramos un nu, pero obviamente lo que no puedo coger es el nu de aquí y meterle esta conjugación, porque el nu va con esta terminación, no con esta, ¿vale? El on lo puedo traducir como nosotros nos amamos, ¿vale? Lo mismo que si digo nous aimons, ¿ok? O si, por ejemplo, on aime partir, si fuera nosotros nos amamos, realmente sea nous aimons, ¿vale? Aquí no estamos haciendo que digan yo me levanto y cosas así, ¿vale? Simplemente es el verbo pelado. Entonces, podrías decir on aime aller à la campagne. Nos encanta ir al campo, ¿vale? Entonces, este on podrías decir como nos encanta o on dit que, se dice que, entonces este on equivale a un nous a nosotros o equivale a un se. Por ejemplo, on parle italien, se habla italiano en este establecimiento, o en Italie on parle italien, évidemment, en Italia se habla italiano, evidentemente, es lógico. Bien, cuando vamos al nous, la terminación es esta. ¿Cómo pronunciamos? Cuando tengas un nous, acuérdate que si comienza por una vocal o por una H muda, acuérdate que siempre tiene que ser H muda, la H aspirada, que no quiere decir que sea aspirada porque no oyes nada, simplemente lo que te es que pone como una pared, no puede hacer una unión. Si tengo una H muda, la que me permite hacer unión y vocal a continuación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que esta S es como si la meto aquí delante, o sea, aquí no la pronuncio. Imagínate, aquí digo nu sin la S, porque además la S final de palabra no se pronuncia, y es como aquí se metiera sonido Z, semon. Nous semons. ¿Ok? Vous semez, vamos a hacer lo mismo, pero no digo aimons ni aimez, ¿vale? Esta Z no la pronuncio, esta S no la pronuncio, digo aimons, vous aimez. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer con estos, con il, el en plural. Ojo, no se pronuncia ils, els. En este caso sí voy a hacer esta unión porque lo que acabamos de ver, comienza el verbo por vocal, o si fuera el H muda seguido de vocal. Entonces voy a hacer esta liaison, esta unión, ¿vale? Si no, si esto fuera un verbo que comenzara
por una consonante, este il y este el no se pronuncia. Ojo con eso, porque nosotros parece que tenemos esa necesidad por nuestro idioma, con lo cual hay que olvidarse, lo que siempre te repito, olvídate del idioma del que partes. Sí lo necesitamos como una referencia, es obvio, pero no hagas traducciones, no pienses que porque en tu idioma se dice una forma, en el otro se tiene que decir necesariamente así o al revés, ¿vale? En este caso, yo no voy a pronunciar esta S simplemente para decir, oye, que estoy hablando en plural. Cuando hablo en plural, ya por el contexto, ya saben si estoy hablando en singular o en plural, dependiendo de lo que diga. Bien, entonces vamos a decir lo mismo, isem, esem, pero si hubiera una consonante, aquí diría il, el, esa S no la escucharía, ¿vale? Si tienes una duda, lo que te decía, vete a el que te decía antes de reverso, donde puedes escucharlo. Bien, ¿qué pasa con estos tres primeros y con este plural? Que se pronuncian exactamente igual. Otra típica cosa que se suele hacer es que dices, aquí hay ENT, ¿cómo me voy a saltar ENT? Ya no es ni siquiera que tengo una E, ¿vale? Aquí me dices, vale, E final de palabra, sin acento no se pronuncia, E con S sin acento no se pronuncia, perfecto. Pero aquí tengo una NT, parece como que necesito decir algo, ¿vale? Pues sí se escribe, ojo, siempre tenga en cuenta cómo se escribe, cómo pronuncio, pero no se pronuncia. Con lo cual yo voy a decir exactamente la misma pronunciación que en las tres primeras. Yo voy a decir isem, esem, aunque tenga esta NT a continuación, ¿vale? Me paro en el mismo sitio, en la M, ¿ok? Bien, con un verbo como étudier es exactamente lo mismo. En este caso lo vemos de ejemplo simplemente para que veas que es lo mismo. Yo quito la ER y pongo aquí. Si te es más fácil pensar, vale, no quito la R, aquí quito en las primeras la R y pongo la E, S, E y aquí NT. Como te sea más fácil, pero yo creo que es mucho más sencillo y siempre te lo dicen así en los libros. Simplemente que quites la R, que te quedes con la raíz y que sepas que son estas terminaciones. Vale. Con étudier lo mismo, porque estos verbos siguen la regla, ¿vale? Es decir, le quito el ER, me quedo con la raíz y ya ves que en este caso, vaya, y nos falta la batería. Bien, un segundillo que la voy a coger. Bien. Normalmente la tengo a mano precisamente para estos casos, pero en este caso me parecía que tenía suficiente y no la he visto. Me parece que la había cargado antes. Bien, cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bien, en este caso pasa lo mismo. Yo voy a seguir la regla. En este caso donde no acabo una consonante, acabo una vocal, da exactamente igual, porque la regla es la misma. Quito la ER y me quedo con la raíz. Y pongo las terminaciones que vimos antes, E, es E, ons, es, ent. Entonces sería je te dis, de nuevo hacemos aquí tenemos que poner aquí el apostrofito ¿vale? Para indicar que me he comido la E. Acuérdate que esto es como en inglés en el sentido de que no puedo quitarlo y ya está. No, lo quito y te digo, te pongo esto para indicarte, siempre indicamos de alguna forma que aquí antes había algo, para que te sea mucho más fácil de decir, oye, aquí falta algo, no me encaja, bien, ¿cómo me lo estoy diciendo con esto? Y lo mismo, tu étudies, il étudie, elle étudie, on étudie, nous étudions, hacemos de nuevo lo mismo, esta unión, vous étudiez, ils étudient. Acuérdate que aquí paro en la I, igual que aquí, étudie, 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 ¿vale? Lo mismo. Bien, ¿qué pasa? Entonces hay pequeños detalles que vamos a ver a continuación. La regla siempre es la misma, pero hay pequeñas cositas que, según el verbo, a veces hay algún cambio. Bien, con el verbo commencer es exactamente igual, hacemos lo mismo. Vamos a la raíz, quitamos la ER del infinitivo, bien, y quedamos con esto. Bien, cuando tenemos que poner estas terminaciones, con las es no tenemos problema, porque la C a continuación de la E es como aquí, commencer. Entonces no tenemos problema por el sonido. Je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence. Bien, vous commencez, il commence, elle commence. Ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tengo una C y a continuación tengo esta? Cuando tenemos esta terminación de ons, o sea, que no se pronuncia así, lo que te insisto, escribes así, no se dice así. Bien, ¿qué pasa? Que si yo dejo la C, aquí yo tendré que pronunciar nous comme un con.
Esto es un sonido fuerte porque a continuación va esta O y sería con. ¿Cómo hago este sonido suave? Cambiando la C por una cedilla, como un son. Bien, ¿y qué nos pasa? Nos pasa algo no exactamente igual, pero sí, es igual en el sentido de que es por la misma razón, es por el sonido. Cuando tenemos los verbos que acaban en G, ¿vale? A continuación con la E no pasa nada. Tenemos el sonido suave, es fácil de pronunciar, nos pasa lo mismo. Voyager, yo diría je voyage, tu voyages, il voyage, elle voyage, on voyage. Acuérdate que esa je es suave, bien. Nous voyageons, il voyage, elle voyage. Pero cuando llego a la O, como antes, ves que es en el mismo sitio. ¿Qué pasa en este caso? Que la pronunciación sería voyagon, porque de nuevo tengo un sonido fuerte con la O. ¿Cómo hace este sonido suave? En este caso no es como antes que cambiamos la C por cedilla, sino que en este caso le añadimos una E para que ahora lo que va al lado de la G sea el sonido suave de la E y entonces no tengamos problemas de pronunciar. Con lo cual te cambia el sonido y en vez de decir voyagon va a ser voyagon, ¿vale? Sigo haciendo una O, pero no hago go fuerte, sino jon. Y este sonido jon es porque le he metido una E delante. Ok. Y ahora vamos a ver verbos donde hay estos pequeños cambios. Como te digo, la forma de conjugar el verbo es la misma. Yo parto de lo mismo. Por ejemplo, el verbo acheter. Bien, acheter, ¿qué hago? Pronuncio, fíjate que no digo HT, sino acheter. Esta E, que no lleva acento ni nada, entonces es como casi que ni la pronuncio. Bien, pero si la escribo, ten en cuenta cómo escribes, cómo pronuncias. Bien, en este caso hago lo mismo. La regla es la misma. Quito la R, me quedo con la raíz. Pero ¿qué pasa en un verbo como acheter o un verbo como lever? O si tienes dudas, búscalo. Te diría que cuando tengas duda, cada vez que tengas duda, te vas a internet, buscas el verbo y lo vas viendo. ¿Qué son si cambia, si no cambia, si sigue la regla? ¿Por qué? Porque cada vez que lo veas, cada vez que lo busques, cada vez que no trabajes de cabeza, sobre todo al principio, cuando tú estés muy seguro, cuando ya tengas claro, cuando sepas cómo es, entonces sí, porque entonces ya será de una forma automática. Pero mientras no lo tengas claro, mientras no lo tengas seguro, velo hasta que luego ya lo tengas automatizado y tengas 100% de seguridad que es así. Ok, entonces, ¿qué hago? Bien, ¿qué pasa con este verbo? El infinitivo, como ves, no lleva acento, con lo cual si yo sigo la regla como hacíamos antes y me guío por aquí y pongo las terminaciones, no tendría que poner un acento. Pero en este caso, en este tipo de verbos, estas tres primeras personas, ¿vale? Y el plural, la tercera del plural, van a coger este acentito, no el agudo, que es el fuerte, sino el grave, que es este, que es como... Imagínate, es como si descendieras por una cuesta. Fíjate que hace así, y de hecho la entonación es como que baja, ¿vale? Porque yo voy a pronunciar j'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète. Esta N también la meto, que por cierto antes no comenté, pero cuando tengo una vocal también digo on achète, como si meto esta N ya aquí, ¿vale? On achète. Ok. ¿Qué pasa con el nu y el vous? El nu y el vous es el que menos cambia. Tiene que ser un verbo, que a veces los hay, un verbo que sea que sea totalmente distinto, entonces cambia mucho y entonces esto puede cambiar. Pero ten en cuenta que siempre nu, vous va a ser el que permanezca más fiel y que siga normalmente lo que es la raíz, ¿vale? De lo que es el infinitivo. Con lo cual, nous achetons, o sea que está ese aquí como si fuera un sonido Z, nous achetons, la E, ya ves que ni la pronuncio, acheton, y esto hace como que casi ni la oyes, acheton, vous achetez, ¿ok? Y la tercera, pues la pronunciamos como estas tres, il s'achète, elle s'achète, ¿ok? Otra posibilidad, en este caso en un verbo que el infinitivo no tenía acento y lo coge. Podemos tener el caso a la inversa. Un verbo como préférer, ¿sabes? Este es el fuerte, el que te decía, el agudo, donde yo le doy la fuerza. Bien, en este caso, no en pré, pero sí en la segunda, fait, ¿vale? Lo que va a cambiar es el acento. Es decir, teníamos este acento agudo fuerte y vamos a poner un acento como el que vimos antes. Lo vamos a cambiar. Lo mismo pasa con espérer, ¿vale? Este es, aunque es fuerte, no lleva acento porque es principio de palabra. Se pronuncia ya así fuerte, espérer.
Quiero decir que a lo mejor ese es, dices, vale, me suena un poco fuerte. Vale, aquí no pondríamos el acentillo. Bien, pero el PR, ¿vale? Aquí sí lleva un acento fuerte, el agudo. Y en este caso también en las 3 primeras personas, ¿vale? Y en la tercera de plural volvemos a hacer, en este caso, el cambio. En vez de dejar el acento agudo, vamos a poner el otro, ¿vale? El grave. Entonces, je préfère, es que hace como una bajada. Tu préfères, il préfère, elle préfère, on préfère, pero luego aquí sí que seguimos como pronunciamos el infinitivo. Nous préférons, vous préférez, il, elle préfère, ¿vale? Entonces, esta posibilidad de verbos que no tienen un acento y lo cogen. Este acento, no el agudo, sino el grave. Verbo que sí tiene el agudo y lo cambia. Bien, otra posibilidad sería aquellos verbos donde vamos a duplicar. Es el caso del verbo appeler. Acuérdate que el verbo appeler en el infinitivo lleva una sola L. Por eso esta E es como nos pasa como antes, ni la pronuncio, ¿vale? No digo appeler, sino appeler. ¿Por qué? Porque hay una L, ¿vale? Entonces, yo sigo la regla, cojo la raíz. ¿Qué pasa de nuevo en las mismas personas? La primera, la segunda, la tercera de singular y la tercera de plural. Que en este caso duplico la L. Estamos acostumbrados porque nos enseñan automáticamente, ya desde el principio, a decir je m'appelle, tal. Ok, me llamo, tal. O appelle ta mère, llama a tu madre, ¿vale? Por ejemplo, por teléfono. O ta mère t'appelle, tu madre te llama. Bien, y pronunciamos appelle. ¿Y por qué pronunciamos appelle? Hay una razón, evidentemente. ¿Y cuál es? La razón es que hay una doble L, es decir, esta L se ha duplicado. Por eso yo ahora pronuncio no appelé, sino j'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle. Acuérdate que aquí es como metemos una N aquí, on appelle, ¿vale? Pero el nous y el vous que no cambia, vamos a decir nous, acuérdate que tengo ese vocal, con lo cual como sonido Z, nous s'appelons, vous s'appelez, ¿vale? Il s'appelle, elle s'appelle. Esto tal cual, pronunciación como estas 3. Por eso, si tú le preguntas a alguien y le tratas de vous o estás hablando a vosotros, a un grupo, o a ustedes, a un grupo, vas a decir la típica pregunta también, que también te enseñan, de comment vous appelez-vous, ¿vale? Comment vous appelez-vous, comment est-ce que vous vous appelez, ¿ok? Entonces, comment est-ce que vous vous appelez, ¿ok? Normalmente, como tenemos el comment, haríamos la inversión. Comment, por eso, comment vous appelez. ¿Okay? Bueno, en este caso no. Comment est-ce que vous appelez va en orden. Comment vous appelez-vous. Sería la inversión. Vous appelez-vous. Porque el vous le he dado la vuelta y he puesto, tendría que poner guioncito y el vous, que sería el sujeto. Vale, entonces en este caso, sí que utilizamos appeler. Comment vous appelez-vous. Comment est-ce que vous appelez. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Pero tú dirías je m'appelle, porque tengo 2 L's. Ok, lo mismo pasa con el verbo jeter. El verbo jeter y otros verbos similares le pasaría lo mismo. Esta T, cuando pongo el infinitivo, es decir, en el nous y el vous, pondría una T. Pero cuando pongo las 3 primeras personas y está el plural, pondría otra T, duplicaría al escribirlo. Je jette, tu jettes, il jette. ¿Ok? Nous jetons, vous jetez, il jette. Por esto ese jet suena como más largo y jetons hago como aquí. Nous jetons, vous jetez, porque hay solo una T, ¿vale? Es como más corto. Jetons, como casi no pronuncio esa E. Pasa lo mismo que antes. Cuando te aconsejo lo que te comentaba antes, escúchalo. Si tienes cualquier duda de pronunciación y demás, vete al reverso, a la conjugación del verbo y escuchas, ¿vale? Bien, y después hay otra posibilidad que es, pasan aquellos verbos que acaban en, que también son en ER, evidentemente, que son los que estamos viendo, pero que antes tienes una Y. Bien, si antes de la Y tienes otras vocales, por ejemplo, tienes aquí la O, ¿vale? Tienes la U. Bien, en este caso, como envoyer, essuyer, ¿ok? ¿Qué hago? Cuando tengo esta Y, se va a transformar en el nous y el vous, lo mismo que hemos dicho antes, no cambia, va a seguir la raíz, pero las otras, estas 3 primeras personas y la tercera del plural, ¿qué va a pasar? Que esta Y se va a transformar en una I latina, normal. Bien,
Entonces voy a escribir j'envoie, tu envoies, il envoie, elle envoie, on envoie. Acuérdate que aquí meto la N, on envoie. Pero aquí voy a hacer sonido Y. Nous envoyons. Aquí, acuérdate que es como sonido Z. Nous envoyons, vous envoyez. Y no se trata de correr, ¿eh? No es decir, uy, lo digo rápido para... No. Si lo dices rápido y no lo dices bien, es mucho peor. Además, si lo dices rápido, te vas a enrollar y todo. Se trata simplemente de poner las cosas donde tengo que ponerlas. Nous envoyons. Lo que pasa es que no voy a hacer esta parada tan larga. Nous envoyons. Sin fluido, no tiene nada que ver con correr. Como decía un anuncio hace tiempo, y me acuerdo porque había una vez una persona que me repitió el tema de este anuncio, un anuncio en la tele que decía que el neumático sería la potencia sin control no sirve de nada, y es verdad. Es decir, controla lo que estás haciendo. Vous envoyez, ¿vale? Et il s'envoie, elle s'envoie, porque acabó en esto, voix, ¿ok? La misma pronunciación que estas tres primeras. ¿Qué pasa cuando tengo un verbo también que acaba en R, que tengo Y, pero que antes tengo una A, como es el caso del verbo payer? Pues que en este caso, para que lo sepas, por si lo ves escrito de las dos formas, se me permite, es decir, yo puedo seguir la regla y cambiar la Y por I, que sería lo más fácil. Digo, vale, la regla es que cuando los verbos en ER, que antes tengo una Y, en las tres primeras personas y en la tercera del plural, pongo una I, ¿vale? Pues sigo la misma regla. Perfecto. Pero en este caso se me permite que también tengo la posibilidad de no cambiar nada. La pronunciación va a ser también igual, je paye, tu payes, es decir, paro aquí en la I, ¿vale? Je paye, tu payes, il paye. Nous payons, aquí sí que voy a hacer con la Y, nous payons, vous payez, et il paye, ¿ok? Il paye, elle paye, ¿ok? Entonces, lo que sí tengo la posibilidad es que o bien lo dejo todo con Y y no tengo que hacer ningún cambio, es como si fuera un verbo totalmente, pues eso, como quito la raíz y sigo con la raíz con la que tengo y ya está. O bien sigo la regla y estas tres cambio a I y esta tercera cambio a I en vez de dejar la Y. Fíjate lo que te decía, la pronunciación cambia porque una cosa es paye, 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 lo mismo, pero aquí es payons, paye. Y lo que te comentaba antes, todas las veces, todas las dudas que tengas, siempre consulta internet o en una gramática que tengas, o si tienes tus verbos, que tengas tú pues una hoja de verbos, por ejemplo, con los verbos principales y con las reglas. Márcalo, me ayuda mucho lo de marcar, lo de escribir, me ayuda muchísimo porque cada vez que lo marco, lo escribo, me fijo, me voy quedando con la regla y me voy fijando. Y esto es lo que te comentaba, si tú tienes unos patrones, dices, este verbo es similar a este otro, esto cambia así por esta razón. ¿Vale? Entonces vamos a seguir viendo el presente indicativo de otros verbos ya con otras terminaciones y vamos a ver cómo son los cambios. Lo que te comento, esto no es complicado tampoco, es cuestión simplemente de entender la regla como todo y después, una vez que entiendo la regla, voy viendo los ejemplos, voy haciéndolos, voy utilizándolos y cuanto más los utilizo, entonces teniendo modelos es mucho más fácil, me va a ir quedando. No pretendas que te quede de la noche a la mañana, no pretendas trabajar tampoco de cabeza, lo que te decía al principio. Poco a poco, cuanto más veas, cuanto más modelos tengas, cuanto más sigas, te va a salir de una forma natural, pero date tiempo, tampoco quieras que de un día para otro ya me lo sé todo, ¿vale? Eso no pasa y como todo en la vida, y siempre insisto, requiere un proceso, requiere un tiempo. Lo importante es que tú veas que vas por el buen camino, que es un camino que te está ayudando a mejorar y a hacer las cosas mucho mejor y que te sientes entonces con más seguridad. Y lo que te decía al principio, sabes que tienes, además de mis otros vídeos, tienes mis clases donde puedes plantear tus dudas, donde aclaramos todo lo que necesites para poder ayudarte y poder, lo que decimos, conseguir esas titulaciones o bien mejorar en lo que es la comunicación del idioma. Así que te deseo que tengas un día estupendo y nos vemos en otro de mis vídeos o en mis clases. Venga, cuídate mucho. Chao, chao.